Carmen Valdés estaba sentada detrás del macizo escritorio de roble en su oficina del segundo piso del restaurante. Hojeaba mecánicamente los documentos, pero sus pensamientos estaban lejos de los informes y las facturas. 4 años atrás su vida se desplomó de la noche a la mañana. Rodrigo, su esposo, desapareció tan repentinamente como aparece la niebla en las montañas. Por la mañana aún desayunaba en su pequeña mesa de cocina, se quejaba del dolor de espalda después del trabajo en el taller mecánico, prometía recoger a los niños de la escuela. Y por la noche ya no estaba. No estaban sus cosas en el armario, no había ninguna nota, ni siquiera hubo un intento de explicar su acción. Carmen recordaba cómo se quedó parada en medio de su diminuto apartamento con Sofía de 8 años en brazos y tomando de la mano al pequeño Miguel de 10. Los niños preguntaban dónde estaba papá, y ella no sabía qué responder. En el refrigerador quedaba leche para 2 días, en la billetera yacían unos billetes miserables que apenas alcanzaban para el transporte al trabajo. Entonces trabajaba como cocinera en un pequeño restaurante familiar en las afueras de la ciudad. Carmen se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno para los niños, los llevaba con la vecina, quien los cuidaba por una pequeña tarifa, y corría al trabajo. Regresaba tarde por la noche, tan cansada que apenas encontraba fuerzas para leerles un cuento antes de dormir. Los primeros meses después de la partida de Rodrigo fueron como una supervivencia. Carmen economizaba en todo, compraba los alimentos más baratos, andaba con un solo par de zapatos que se desgastó hasta hacer agujeros. Los niños crecían, necesitaban ropa nueva, libros de texto, cuadernos. Carmen recordaba esas noches cuando se quedaba despierta, calculando mentalmente los gastos del día siguiente. Las cifras no cuadraban, faltaba dinero catastróficamente. Trabajaba extra limpiando oficinas los fines de semana, pero ni eso resolvía el problema. El momento decisivo fue el encuentro con Alberto Montoya. Sucedió completamente inesperado, en la cola del hospital, donde Carmen había llevado a Sofía con fiebre alta. La niña lloraba, y Carmen nerviosamente revisaba en sus manos un paquete de documentos, tratando de encontrar la póliza de seguro. Los papeles se esparcieron por el suelo, y un hombre desconocido ayudó a recogerlos. Alberto tenía 45 años, vestía un traje caro, pero en sus ojos se leía una preocupación sincera. No hizo preguntas innecesarias, simplemente ayudó con los documentos y esperó hasta que el doctor examinara a Sofía. Luego las acompañó a casa, comprando en el camino medicinas y frutas para la niña. Su amistad se desarrolló lenta y naturalmente. Alberto era viudo, no tenía hijos, y disfrutaba pasar tiempo con Miguel y Sofía. 6 meses después de conocerse, Alberto le propuso a Carmen una sociedad comercial. Tenía la idea de abrir un gran restaurante en el centro de la ciudad, pero le faltaba una persona que entendiera de cocina y manejo de la cocina. Carmen al principio no creyó en la seriedad de la propuesta, pero Alberto insistió. Había visto cómo trabajaba, conocía sus problemas financieros, y quería ayudar no por lástima, sino porque creía en sus habilidades. El restaurante abrió hace 2 años y de inmediato se volvió popular. Carmen desarrolló un menú único, combinando platos tradicionales con técnicas modernas de preparación. Los críticos escribían reseñas entusiastas, y los clientes reservaban mesas con una semana de anticipación. Los ingresos crecían, y con ellos crecía el bienestar de Carmen. Ahora vivía en una casa espaciosa con jardín, manejaba un auto nuevo, podía permitirse ropa de calidad y la mejor educación para los niños. Miguel y Sofía asistían a una escuela privada, estudiaban música y deportes. Pero lo más doloroso de toda esta historia era que Rodrigo nunca había llamado. Nunca se interesó por cómo estaban los niños, no trató de disculparse o explicar su acción. Desapareció de sus vidas completamente, como si nunca hubiera existido. Los niños al principio preguntaban por él, pero gradualmente dejaron de hacerlo. Un golpe en la puerta interrumpió los recuerdos de Carmen. Entró a la oficina Valentina, su amiga y asistente en el manejo del negocio. Carmen, ya es tarde. Los niños te esperan en casa, dijo Valentina, notando la mirada distraída de su amiga. Sí, por supuesto. Ahora me preparo, respondió Carmen, apartando los documentos a un lado. ¿Estás pensando en algo? ¿Pasó algo? Valentina se sentó en la silla frente al escritorio. Solo recordaba.
A veces parece que el pasado está tan cerca que puedes extender la mano y tocarlo. Carmen asintió, pero en su alma entendía que algunas heridas nunca sanan completamente. Se despidió de Valentina y bajó al garaje subterráneo, donde estaba su auto plateado. El camino a casa tomaba 20 minutos, pero Carmen manejaba lentamente, disfrutando del frescor vespertino. La casa la recibió con luz cálida en las ventanas. Miguel hacía tareas en la mesa de la cocina, y Sofía veía dibujos animados en la sala. La empleada doméstica, una mujer mayor llamada Conchita, ya había preparado la cena y se disponía a irse. ¿Cómo van las cosas en la escuela?, preguntó Carmen, besando a los niños. Bien. En matemáticas saqué 5 y en historia 4, respondió Miguel, sin despegar la vista del libro. Después de la cena los niños se fueron a dormir, y Carmen se quedó en la cocina, terminando llamadas de trabajo. Ya eran casi las 11 de la noche cuando sonó el timbre. Carmen se sorprendió, ¿quién podría venir a esa hora? A través del videoportero vio una figura masculina, pero no pudo distinguir el rostro en la oscuridad. Al abrir la puerta, Carmen sintió como la tierra se movía bajo sus pies. En el umbral estaba Rodrigo. Se veía mayor, el rostro cubierto de arrugas. Vestía simplemente, con una chaqueta gastada y jeans. «Hola, Carmen», dijo en voz baja. Los primeros segundos no pudo pronunciar palabra. La garganta se le cerró, la respiración se aceleró. Todos estos años se había imaginado este encuentro, había ensayado mentalmente las frases que le diría. Y ahora simplemente se quedó parada mirando al hombre que había destruido su vida y desaparecido sin explicaciones. «¿Qué haces aquí?», finalmente logró decir. «Necesito hablar contigo. ¿Podemos salir al patio?». Carmen miró hacia atrás. Los niños dormían arriba, y no quería que escucharan voces. Poniéndose un cardigan, salió al patio. En la esquina del jardín había una pérgola de madera, donde la familia pasaba las tardes de verano. Se sentaron uno frente al otro en la pequeña mesa. «Vine a pedir perdón», comenzó él. «Por haber abandonado a ti y a los niños. Por haber desaparecido sin explicaciones. Sé que les causé dolor». 4 años, Rodrigo. 4 años sin dar señales de vida. Los niños preguntaban dónde estaba su padre, y yo no sabía qué responder. ¿Sabes lo difícil que fue para nosotros? Lo sé. Y me da mucha vergüenza. Entonces tenía problemas con el alcohol, muchas deudas, no podía encontrar trabajo. Me parecía que solo les estorbaba en su vida. Podrías haber hablado conmigo. Podríamos haber resuelto los problemas juntos. Era un cobarde. Escapé porque no sabía cómo manejar la situación. Pero estos años he pensado mucho, he tratado de cambiar. Dejé de beber, encontré trabajo, alquilo un pequeño apartamento. Carmen estudiaba su rostro bajo la tenue luz del farol. Rodrigo realmente se veía sobrio y sereno. Pero dentro de ella rugía una tormenta de sentimientos contradictorios. «¿Qué tienes aquí?», preguntó directamente. «No te pido que me perdones. No pido renovar nuestra relación. Pero quiero ver a los niños. Son mi hijo y mi hija, y me perdí 4 años de sus vidas. Permíteme al menos encontrarme con ellos de vez en cuando». «Ni siquiera te recuerdan, Rodrigo. Miguel ahora tiene 14 años, y Sofía 12. Para ellos eres simplemente una persona que una vez vivió con nosotros. Estoy listo para empezar de nuevo. Lentamente, con cuidado. Tal vez me den una oportunidad». Carmen guardó silencio varios minutos, reflexionando sobre lo que había escuchado. Parte de ella quería gritarle, desahogar todo el dolor y la ira acumulados. Pero otra parte veía arrepentimiento sincero en sus ojos. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto. Aquí está mi número de teléfono». Rodrigo le extendió una tarjeta arrugada. «Llama cuando estés lista para hablar». Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Por un segundo se volteó, miró la casa donde una vez vivió, y desapareció en la oscuridad. Carmen se quedó sentada en la pérgola, apretando en su mano su tarjeta. Al día siguiente le contó todo a Alberto. Se encontraron en su oficina, un espacio amplio en el piso 20 de un centro de negocios. Alberto escuchó atentamente su relato, sin interrumpir. «No debes confiar en él tan rápido»,
dijo cuando Carmen terminó. 4 años de silencio no se pueden perdonar solo con disculpas. Pero se veía sincero. Y los niños tienen derecho a conocer a su padre. Posiblemente. Pero la seguridad de los niños es más importante. Propongo tomar precauciones. Alberto abrió la caja fuerte y sacó varios dispositivos pequeños. Estos son rastreadores GPS. Escóndelos en las mochilas de los niños. Que siempre lleven estas mochilas cuando estén con su padre. Podremos rastrear su ubicación. También le extendió una pequeña pistola. Traumática. Por si acaso. Y además mi gente instalará un rastreador en el auto de tu exesposo. Para seguridad completa. Carmen tomó los rastreadores y la pistola. No quería pensar en lo malo, pero la experiencia le había enseñado a ser cautelosa. Por la noche llamó a Rodrigo. Acepto los encuentros con los niños. Una vez por semana, los fines de semana. Primero aquí, en casa. Gracias, Carmen. No te arrepentirás de esta decisión. El sábado Rodrigo llegó a las 10 de la mañana. Los niños lo recibieron con curiosidad y cierta cautela. Recordaban a su padre vagamente. Pero Rodrigo mostró paciencia sorprendente. Trajo regalos, un constructor para Miguel y un set de dibujo para Sofía. No trató de abrazarlos inmediatamente o exigir amor, simplemente se sentó cerca, contó historias divertidas, ayudó a armar el constructor. «Qué hermosa casa tienes», le dijo a Carmen cuando los niños jugaban en el jardín. «Y auto nuevo. Aparentemente te has acomodado bien en la vida». «Trabajé mucho para esto», respondió ella con reserva. «Bien hecho. Me alegra que todo te haya salido bien». Los encuentros se volvieron regulares. Cada sábado Rodrigo pasaba varias horas con los niños. Gradualmente se acostumbraron a él, comenzaron a esperar su llegada con impaciencia. Carmen veía cómo los niños se animaban en su presencia, y esto la alegraba. Después de un mes Rodrigo pidió una conversación privada. «Carmen, me da pena pedir, pero tengo pequeñas dificultades financieras en el trabajo. ¿No podrías prestarme un poco de dinero? Definitivamente lo devolveré». Carmen dudó, pero viendo su turbación, le dio $500. Rodrigo agradeció y prometió devolver el dinero en una semana. 2 semanas después pidió permiso para pasear con los niños en el parque. «Me parece que necesitan más movimiento. Y podríamos conocernos mejor». Carmen aceptó, pero se aseguró de que los niños llevaran obligatoriamente sus mochilas con los rastreadores. Los paseos transcurrían normalmente. Los niños regresaban felices, contaban sobre el carrusel, el helado, los juegos de fútbol. Rodrigo siempre los llevaba a tiempo y de buen humor. Pero después de un mes volvió a pedir dinero. Esta vez vino con yeso en la pierna. «Me rompí la pierna en el trabajo», explicó. «La incapacidad es pequeña y el tratamiento caro. Y temporalmente me quedé sin trabajo». Carmen le dio $1000, pero por dentro comenzó a filtrarse la inquietud. Valentina, a quien le contó sobre esto, movió la cabeza. «Algo aquí no está limpio, Carmen. Demasiadas coincidencias. Primero problemas financieros, ahora trauma. Ten cuidado». Pero Carmen quería creer en la sinceridad de su ex-esposo. Los niños se habían apegado a él, y no quería destruir esa conexión por sus propias sospechas. Más aún porque Rodrigo venía puntualmente a los encuentros, a pesar del yeso, y pasaba tiempo con los niños con visible placer. Pasaron otras 2 semanas, y Rodrigo apareció de nuevo con una petición de dinero. Esta vez se veía especialmente abatido, cojeaba igual con la pierna enyesada y se apoyaba pesadamente en el bastón. «Carmen, mi madre se ha enfermado. Los médicos dicen que necesita una operación costosa. No sé a quién más recurrir». Estaba sentado en el borde del sofá en la sala, apretando en sus manos una gorra vieja. Carmen estaba de pie junto a la ventana, observando cómo los niños jugaban en el jardín. Miguel leía un libro bajo el manzano, y Sofía moldeaba algo con plastilina en la mesita del jardín. La escena parecía idílica, pero por dentro Carmen se tensó toda. La tercera petición de dinero en 1 mes y medio comenzaba a parecer sospechosa. «¿Cuánto necesitas?», preguntó sin darse vuelta. «5,000. Entiendo que es mucho, pero mi madre es todo para mí».
Carmen se volvió lentamente hacia él. En sus ojos buscó esa sinceridad que tanto la había impresionado la primera noche de su encuentro, pero en su lugar vio algo imperceptiblemente falso. Rodrigo, ya no te voy a dar más dinero, dijo con firmeza. Si quieres ver a los niños, no me opondré. Pero la ayuda financiera se acabó. El rostro de Rodrigo se crispó, como si hubiera recibido una bofetada. Por un segundo brilló algo frío y malvado en sus ojos, pero rápidamente se controló. Entiendo. Quizás pedí demasiado. Perdón, se levantó, ajustó el bastón. ¿Puedo al menos ver a los niños los fines de semana? Por supuesto. Se han encariñado contigo. Gracias. Eres muy buena, Carmen. Se despidió de los niños y se fue. Pero algo en su comportamiento alertó a Carmen. Demasiado rápido había aceptado su negativa, demasiado sumisamente había aceptado las condiciones. El Rodrigo que ella recordaba nunca se rendía tan fácilmente. El sábado comenzó como siempre. Rodrigo llegó a las 10 de la mañana, con el mismo yeso, con el mismo bastón. Los niños corrieron hacia él alegremente, Sofía se colgó de su cuello, y Miguel le mostró el nuevo modelo de avión que había armado durante la semana. Papá, ¿podemos ir hoy al parque grande? Hay un tobogán nuevo. Sofía saltaba alrededor de su padre. Por supuesto, princesa. Miguel, ¿tú también vienes? Sí. También hay una cancha de básquetbol. Carmen observaba esta escena desde la cocina, donde preparaba un refrigerio para los niños en el camino. Empacó cuidadosamente los sándwiches en recipientes de plástico, sirvió jugo en termos, verificó que en las mochilas de los niños hubiera toallitas húmedas y curitas. Los rastreadores de Alberto estaban bien escondidos en los bolsillos internos de las mochilas. No olviden las mochilas, les dijo a los niños. Y tengan cuidado en el tobogán. Ya somos grandes, se rió Sofía. Para mí siempre serán pequeños. Rodrigo prometió traerlos a las 4 de la tarde. Carmen los acompañó hasta la verja, les dijo adiós con la mano y regresó a la casa. Tenía por delante varias horas libres que planeaba dedicar a las tareas domésticas. A las 3 de la tarde comenzó a preparar la mesa para la merienda. Puso la tetera, sacó las galletas que había horneado el día anterior, cortó fruta. A las 3:30 ya estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. Pasaron las 4 y los niños no llegaban. Carmen trató de encontrar una explicación razonable, tal vez había cola para el tobogán, tal vez se habían entretenido jugando y no se dieron cuenta de la hora. Rodrigo nunca llegaba tarde más de 15 minutos. A las 4:30 comenzó a ponerse nerviosa de verdad. Sacó el teléfono y marcó el número de Rodrigo. Los tonos sonaron largo, pero nadie contestó. Lo intentó otra vez, lo mismo. A las 5 Carmen caminaba por la casa sin encontrar lugar. Llamaba a Rodrigo cada 5 minutos, pero él no contestaba. A las 5:30 comenzó a oscurecer afuera. El otoño temprano traía días cortos, y en el parque ya debería haberse encendido la iluminación. Ya se disponía a llamar a la policía cuando sonó su teléfono. En la pantalla apareció el número de Rodrigo. ¡Hola!, gritó, sin siquiera dejarlo hablar primero. Hola, Carmen, la voz de Rodrigo sonaba extrañamente calmada. Los niños están conmigo. ¿Dónde están? Ya son casi las 6. Estaba muerta de preocupación. Están en un lugar seguro. Y se quedarán ahí hasta que hagas lo que te diga. Carmen sintió como el frío se extendía por su cuerpo. Esta ya no era la voz del marido arrepentido y padre cariñoso. Esta era la voz de una persona completamente diferente. ¿Qué quieres decir? $100,000. En efectivo. En una hora. En el puente viejo sobre el río, el que está cerca de la fábrica abandonada. ¿Conoces ese lugar? Rodrigo, ¿qué estás haciendo? Son nuestros hijos. También son mis hijos. Y yo decido qué hacer con ellos. Una hora, Carmen. Ni un minuto más. Viene sola. Si veo policía o a alguien más, no volverás a ver a los niños. Déjame hablar con ellos. Quiero asegurarme de que están bien. Están bien. Por ahora. Tienes una hora. Se cortó la comunicación. Carmen se quedó de pie en medio de la sala con el teléfono en la mano,
incapaz de creer lo que estaba pasando. El hombre al que había permitido entrar en la vida de sus hijos, el hombre en quien había comenzado a confiar, se había convertido en un secuestrador. Con manos temblorosas marcó el número de Alberto. ¿Carmen? ¿Qué pasó? Inmediatamente escuchó el pánico en su voz. Rodrigo se llevó a los niños. Exige $100,000. Alberto, ayúdame. ¿Dónde estás ahora? En casa. Citó una reunión en el Puente Viejo. En 1 hora. No te vayas a ningún lado. Ahora mismo envío gente siguiendo la señal de los rastreadores. Encontrarán a los niños. ¿Y si se entera? Dijo que los mataría si ve policía. Mi gente son profesionales. Encontrarán a los niños sin ser vistos. Y tú ve a la reunión. Hay que distraerlo. Carmen corrió arriba, al dormitorio, donde guardaba la caja fuerte con dinero en efectivo. Las manos le temblaban tanto que se equivocó varias veces con el código. Finalmente la caja fuerte se abrió, pero adentro solo había $30,000, el resto del dinero estaba en el banco. Agarró una bolsa deportiva y comenzó a meter todo lo que encontró: toallas viejas, trapos de cocina, revistas. Arriba puso los billetes reales para crear la apariencia de una bolsa llena. La pistola de fogueo estaba en la mesita de noche. Carmen la tomó, verificó si estaba cargada, y se la metió en el bolsillo de la chaqueta. Las manos seguían temblando, la respiración se entrecortó, se le secó la boca. Camino al puente llamó al servicio de emergencia. Secuestro de niños. Puente Viejo sobre el río en la fábrica abandonada. Vengan en media hora, no antes, dio la dirección y colgó. El puente efectivamente era viejo y prácticamente abandonado. Una vez había pasado por él el ferrocarril hacia la fábrica, pero después del cierre de la empresa solo lo usaban pescadores y transeúntes ocasionales. Carmen estacionó el auto y caminó hacia el puente. Las viejas estructuras metálicas crujían con las ráfagas de viento. Abajo el río corría como una cinta oscura, reflejando las escasas luces de la ciudad. En el centro del puente la esperaba Rodrigo. Estaba de pie, apoyado de espaldas contra la barandilla, y se veía completamente diferente. No había yeso en la pierna, tampoco bastón. La sonrisa benévola había desaparecido de su rostro, reemplazada por una mirada fría. La puntualidad es una buena cualidad, dijo cuando Carmen se acercó. ¿Dónde están los niños? En un lugar seguro. Muestra el dinero. Primero quiero asegurarme de que están bien. Tendrás que creerme. Como yo creí en tus promesas hace 4 años. ¿De qué promesas hablas? Rodrigo se rió, pero la risa sonó malvada y amarga. Prometiste amarme en las penas y en las alegrías. Prometiste estar a mi lado en los momentos difíciles. ¿Y qué hiciste cuando empecé a tener problemas? Te alegraste de que me fuera yo mismo. Eso no es verdad. Te busqué, traté de contactarte. Mentira. Fuiste feliz de librarte del borracho fracasado. Y luego te encontraste un tío rico que resolvió todos tus problemas. Carmen entendió que discutir era inútil. En sus ojos ardía la rabia de un hombre que se había convencido de tener la razón. ¿Por qué regresaste? ¿Por qué todo esto? Cuando supe que te habías vuelto rica, entendí que debía obtener mi parte. Soy el padre de tus hijos, tengo derecho a una compensación por todos estos años. Tú nos abandonaste. No tienes ningún derecho. Eso lo decido yo. Muestra el dinero, o nuestro trato no se hará. En ese momento sonó el teléfono de Carmen. En la pantalla apareció el nombre de Alberto. Carmen, los niños están conmigo, ¿escuchó su voz? Los encontramos en un depósito. Están a salvo, los llevamos a casa. Carmen sintió tanto alivio que casi se cae. Los niños estaban vivos, los niños estaban a salvo. Ahora podía no jugar según las reglas de Rodrigo. Entendido, gracias, dijo y colgó. Rodrigo la miraba con sospecha. ¿Quién llamó? No importa. Aquí está tu dinero, le extendió la bolsa. Rodrigo agarró ávidamente la bolsa y abrió el cierre. En la tenue luz del farol de la calle vio los billetes encima y asintió satisfecho. Pero cuando comenzó a hurgar más profundo, la expresión de su rostro cambió. ¿Qué mierda es esto?
Sacó un trapo y lo tiró al asfalto. Los niños ya están en casa, Rodrigo. Tu plan fracasó. El rostro del hombre se desfiguró de ira. Tiró la bolsa y se acercó a Carmen. ¿Crees que eres tan lista? ¿Crees que puedes jugar conmigo? Creo que eres un hombre patético que decidió usar a sus propios hijos por dinero. Me importan un carajo esos niños. Necesitaba el dinero. Tú te volviste rica, y yo tenía que conformarme con migajas. Tú desapareciste. Yo construí esta vida sola. Rodrigo hizo el ademán de golpearla, pero Carmen estaba preparada. Sacó del bolsillo la pistola de fogueo. Quieto, dijo, apuntándole con el arma. No te atreverás a disparar. Me atreveré. Tengo un regalo de despedida para ti. El primer disparo le dio en el pecho. Rodrigo gritó de dolor y cayó de rodillas. Pero Carmen no se detuvo. 4 años de humillaciones, miedo, noches sin dormir, lágrimas de niño se derramaron. Continuó. Disparó una y otra vez, hasta que se acabaron las balas. Rodrigo se retorcía en el asfalto, agarrándose el pecho y el estómago. Las balas de fogueo no eran mortales, pero causaban mucho dolor. Aquí está tu compensación, dijo Carmen, guardando la pistola en el bolsillo. A lo lejos se escucharon sirenas. La policía se acercaba al puente. Carmen se quedó tranquila de pie sobre el marido caído, sintiendo una extraña satisfacción. Finalmente había recibido lo que se merecía. Los policías llegaron en unos minutos. Le dieron primeros auxilios a Rodrigo y lo subieron a la ambulancia. Él gritaba maldiciones y amenazas, pero Carmen ya no lo escuchaba. Un oficial tomó su declaración. Secuestro de niños, extorsión, amenazas, el caso estaba claro. A Rodrigo le esperaba la cárcel. Carmen se subió a su auto y se fue a casa. Las manos ya no le temblaban, la respiración se normalizó. Adelante estaba la casa donde la esperaban los niños, y eso era lo único que importaba. Miguel y Sofía corrieron hacia ella tan pronto como cruzó el umbral. La abrazaron fuerte, contándole cómo los habían encerrado en un lugar oscuro, lo terrible que había sido estar solos, cómo llegó la gente del tío Alberto y los salvó. «Mamá, ¿por qué papá hizo eso?», preguntó Sofía, hundiendo la cara en el hombro de su madre. «A veces las personas hacen cosas malas, querida. Pero ahora todo terminó». Alberto estaba sentado en la mesa de la cocina, observando atentamente la escena familiar. Cuando los niños finalmente se calmaron y fueron a sus cuartos, se acercó a Carmen. «¿Cómo te sientes?». «Cansada. Pero tranquila. Nunca más podrá hacernos daño. La policía dijo que estará en el hospital varios días, y luego lo enviarán a la cárcel». «Bien». Alberto preparó té, y se sentaron en silencio en la cocina, escuchando cómo arriba los niños se preparaban para dormir. Afuera se extendía la noche oscura de otoño, pero en la casa hacía calor y había paz. «¿Te quedas a cenar con nosotros?», preguntó Carmen. «Con gusto». Ella sacó comida del refrigerador y comenzó a cocinar. Los niños bajaron a la cocina, atraídos por el olor de la comida. Durante la cena hablaron de la escuela, planes para el fin de semana, una nueva película que querían ver. Nadie mencionó los eventos del día. Alberto contó historias divertidas sobre sus socios comerciales, Miguel mostró un nuevo videojuego, Sofía demostró los dibujos que había hecho en la escuela. Gradualmente la tensión de las últimas horas se disolvió en la cálida atmósfera hogareña. Cuando los niños se acostaron, Carmen y Alberto se quedaron en la cocina, terminando el té. «Gracias», dijo ella simplemente. «¿Por qué?». «Por ayudar a salvar a los niños. Por estar siempre cerca cuando se necesita. Somos socios. Y los socios se ayudan mutuamente». Carmen miró por la ventana al jardín oscuro, donde hacía poco los niños habían jugado con el hombre que consideraban su padre. Ahora ese hombre yacía en una habitación de hospital bajo custodia, y mañana lo trasladarían a la cárcel. «Los niños nunca más lo verán», dijo en voz alta. «Es mejor así. Necesitan estabilidad, no a alguien que pueda usarlos para sus propósitos». «Sí, tienes razón». Alberto se levantó para irse a casa. «Si necesitas algo, llama a cualquier hora». «Gracias. Nos vemos mañana en el restaurante».
Cuando se fue, Carmen cerró la puerta con llave y subió. Los niños dormían en sus camas, respiraban tranquila y pausadamente. Se quedó de pie en las puertas de sus cuartos, observando los rostros pacíficos. Ahora todo había terminado. Mañana comenzaría un nuevo día, los niños irían a la escuela, ella iría al restaurante. La vida entraría en su cauce anterior. Solo que ahora no habría lugar para el pasado.